abierta. Diga conmigo, puerta abierta. Qué gracia de bendición en cuanto a Dios que nos abra puertas. Estamos anhelando que Dios nos abra puertas. Estamos deseando que Dios abra puertas de bendición en muchas cosas. Sin embargo, ese término de puerta, de alguna manera el Señor lo ha manejado desde tiempo antiguo. Tabernáculo, el tabernáculo de reunión, cuando Moisés lo establece, lo cimienta conforme a lo que Dios le manda, nos damos cuenta que en el orden que Dios establece solamente había una puerta. Ese simbolismo, cuando lo trasladamos a la parte del Nuevo Testamento, encontramos que la única puerta, dentro de todo, la única puerta se llama Jesucristo. No hay más puertas. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Un solo camino, pero también una sola puerta. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare hallará pastos, hallará bendición, y Él es nuestra única puerta. Después, dentro de todo el marco de la Biblia, encontramos muchas referencias sobre las puertas de Jerusalén en el tiempo de Nehemías. ¿Cuántos han leído Nehemías? Bien, vamos bien. Cuando Nehemías se pone a reedificar Jerusalén, los muros de Jerusalén, un trabajo de 52 días, se encuentra que también había que hacer un trabajo con las puertas. Y tuvo que levantarlas y tuvo que enmaderarlas, dice la palabra, pero también poner cerrojos, importante. Por lo tanto, encontramos que este asunto de las puertas tiene mucho significado y mucho que ver con nosotros. Cuando Dios abre puertas, qué bendición. Pero también, ¿qué sucede cuando Dios cierra puertas? Creo que de algunos de nosotros Dios ha tenido en su plan y propósito cerrarnos algunas puertas. Amistades que en alguna ocasión le prometieron atender X asunto, le prometieron un trabajo, le prometieron ayuda, le prometieron muchas cosas, y cuando se da la situación, ni trabajo, ni ayuda, ni nada, ni dinero, ni apoyo, ni más. Es más, ya no le contestan el WhatsApp, ya no le mandan mensaje, ya no hay nada. Y hemos aprendido que el que tiene el control de todo esto, de abrir y cerrar, se llama Dios. Dios nos cerró puertas, y bajo algunas experiencias que hemos tenido, nos encontramos que cuando Dios cierra puertas, podemos referirnos también al texto cuando dice: sabemos que a los que aman a Dios, ¿usted lo sabe? Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Se abren puertas, bien. Se cierran puertas, bien. Porque esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Llamados a la comunión, se nos predicaba recientemente. Llamados a ser santos, número 2. Y llamados a ser siervos. Amén. Y entonces estoy hablando en esta tarde a gente que tiene llamados. Digan amén. Y si no, vuélvalo a leer, releer, y vuelva a ver la prédica de los llamados. A los llamados Dios les cierra puertas. Yo esperaba un amén y se oyó el cohete. Se lo regreso. A los llamados Dios les cierra puertas. Porque sabe que si esas puertas queden abiertas, en algún momento dado podemos desplazarnos a entrar puertas donde no debemos de entrar, ni tampoco tenemos nada que ver. Y viene esa pregunta entonces: ¿por qué Dios cierra puertas? Cuando esperábamos que detrás de esas hubiera bendición, que al paso del tiempo esa puerta se iba a convertir en algo muy especial. Cuando sobre la marcha como cristianos decíamos: por esa puerta entrará mi gran bendición, pero Dios no la cerró. Déjeme darle unas causas del por qué Dios cierra puertas. Número 1, porque no valoramos las puertas de bendición que Él ha abierto.
nos debe de enseñar a que debemos de valorar esas puertas, a reconocerlas, a identificar que esas puertas que están abiertas hoy es porque Dios lo permite y porque tenemos que estar disfrutando de esas bendiciones, pero valorarlas. Cuando el hijo pródigo no valoró las bendiciones que tenía en su familia era una puerta de bendición, servir con su padre era una bendición, tener los alimentos era una puerta de bendición, tener la cercanía con sus amigos y quienes estaban ahí también era una bendición. Pero él no valoró, no apreció la bendición de estas puertas y entonces quiso salir y cerró esas puertas de bendición. Y él buscó abrir las puertas, que ya sabemos la historia, no se la voy a leer, solamente voy a referirme a esas puertas. Y abrió las puertas de desperdicio, de despilfarro, la puerta del placer, en un momento dado de vagancia, por así lo entendemos un poquito. Y después que se acabó todo y que se terminó todo lo que llevaba, empezó a reaccionar. Pero él mismo se abrió una puerta, aceptó un trabajo que para un judío era vergonzoso, muy vergonzoso, cuidar los cerdos. Pero él anhelaba comer aún de las algarrobas del alimento de los puercos, y dice la Biblia que nadie le daba. Así como él había perdido la puerta de bendición, de alimento, de sustento, él tenía que reconocer ahora que esa puerta se había cerrado. Y si él había buscado la forma de sustento y de sustento y abrigo y de cuidado para él mismo, eran las puertas incorrectas. Hasta entonces que reacciona y dice que él vuelve en sí. Diga conmigo, volvió en sí. Y empieza a reaccionar y empieza a tomar la apreciación correcta de esas puertas de bendición y dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen alimento y yo aquí? Te lo pongo un poquito parafraseado, yo aquí padeciendo de comida, padeciendo todo lo que está pasando porque no hay alimento, pero allí en la casa de mi padre hay sustento. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Había abierto además la puerta del pecado. Vea qué importancia tenemos ante las puertas que Dios nos pone. Y algunas ni siquiera las identificamos. Parece que llevamos una vida normal de sucesos, de cosas, de eventos, y cuando Dios está diciendo te voy a abrir una puerta de bendición, tenemos que identificar que sea Dios el que abra las puertas. Tenemos que identificar que es Dios el que está ahí en esas puertas, y abre la puerta de bendición, y abre la puerta de provisión, y abre la puerta que Dios sabe que va a generar en nosotros una grande bendición. Agradecidos, dice la palabra, contento con lo que tenéis ahora. Y algunos están contentos con lo que tienen ahora porque Él dijo: no te dejaré y no te desampararé. Amén. ¿Y estamos contentos, hermano, con el alimento? No todos. Gracias por lo que Dios nos da y gracias por lo que no nos da. Amén. Teniendo sustento y abrigo debemos de estar agradecidos. Amén. Cuando él valoró, regresó al Padre. Pudo recuperar esas puertas de bendición. Amén. Pudo recuperar, claro que sí. El abrazo del Padre fue suficiente. Amén. El abrazo de su padre le cambió y su padre en reacción le proporcionó la apertura de bendición, de puerta para sí mismo, recuperar lo que había perdido, y lo encontramos posteriormente en una celebración como familia y como gente que estaba alrededor de él. El único que pagó los platos rotos y fue el más doloroso de todo esto, lo que le pasó fue el becerro gordo. Pasemos al número 2. ¿Por qué Dios cierra puertas? Porque no reconocemos que el que abrió esas puertas fue Dios, y a veces le damos crédito a alguien más. Al compadre que nos bendijo, a la comadre, al tío, al primo, el tío que es bien buen detalle, y que el tío y gracias tío, y nunca nos acordamos de darle la gloria a Dios. Dice la palabra: Él es el que te corona de favores y misericordias.
el que sacia de bien tu boca, y a veces lo cantamos en ese coro, ¿sí o no? Nos hace analizar que el que nos da las bendiciones, el que abre esas puertas, y las tenemos que reconocer, es que todo eso viene de la mano de Dios. ¿Quién es el que les ha dado, hermano, la facultad del trabajo? ¿Quién les ha dado la facultad de sus fuerzas, de habilidades, de capacidades, de virtudes para desarrollar ese trabajo? Solamente Dios. Amén. Solamente Dios. Debemos, hermanos, de reconocer que el que lo da es Dios, pero a veces se nos olvida. Y hay gente que le destina situaciones ahí y le agradece a todo el mundo, pero menos a Dios. Y a veces Dios dice: ok, no agradeces, no lo reconoces, entonces te retiro la bendición. Y Dios tiene toda la facultad de cerrarnos puertas, toda la facultad, y entonces se pierde el trabajo, y entonces cierra Dios la puerta de la economía también por ahí, y decir: Señor, qué difícil, tal vez pudo pasar esa situación por ahí. Hay una puerta que me llamó mucho la atención, el decir: ¿por qué Dios no cierra puerta? Porque se abusa de las puertas a veces y no se le da la gloria a Dios. Es común, es todo normal, hermano, todo bien, pero has orado por las puertas de bendición que Dios te ha dado. Has orado por esas puertas que Dios ha abierto. Cuando Nehemías caminaba, hermano, haciendo el análisis de lo que había pasado en Jerusalén, y empieza a caminar y ver que las puertas estaban dañadas, quemadas, derribadas y todo eso, a él le dolió en el corazón, le pegó, le pudo. El pueblo había abusado de las facultades que tenían esas puertas, hasta que llegan los enemigos, empiezan a hacer estragos, derriban puertas, queman todo eso, ya no había. La Jerusalén bendecida ya no estaba. La Jerusalén que tenía las puertas levantadas como una presencia impresionante y de mucha bendición, porque cada puerta, y este es un estudio aparte, de las 12 puertas de Jerusalén llevan un sentido, ya no había puertas. Se abusa y no se le da la gloria a Dios. Veía en Daniel 4:29 al 31. Daniel 4:29 al 31 dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habla del rey, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vi una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y a veces entra el orgullo y la soberbia, y en lugar de reconocer y darle la gloria a Dios: Señor, te alabo, te bendigo, como lo hicimos hace un momento, Señor, a ti la gloria, a ti la alabanza, todo mi reconocimiento. Y entra, hermano, a veces de decir: Señor, gracias por las bendiciones, Señor, gracias por lo que me das, gracias porque tengo mi familia, gracias porque están mis chicos, gracias, Señor, porque tienen salud, gracias porque no nos has dejado. Creemos que a veces todo parece normal, rutinario, fastidioso, y no reconocemos, hermano, que aún en esas puertas Dios necesita ser glorificado. Cuando el rey está haciendo un análisis ahí en Babilonia, lanza esta pregunta: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Y lo tercero, para gloria de mi majestad. Como diciendo: no hay nadie como yo. Y la soberbia y el orgullo. Y se jalaba la solapa del saco, ¿no? No traía saco en ese tiempo. Como diciendo: no hay más que yo, no hay más que Babilonia. Mi reino es único, tiene todo, gracias a mí. Ojo con lo que acabo de decir con esa palabra: gracias a mí. Cuando usted dé, cuando bendiga,
cuando Dios le permita dar algo, nunca diga que no lo diga. Pero así es el hombre. Si el Señor mismo le está diciendo en cuanto al dar, si tu mano derecha da algo, que no lo sepa tu izquierda. Y aún estaba hablando, dando esta palabra el rey de Babilonia, y dice que vino una voz del cielo y a ti se te dice: Rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿A usted le gustaría escuchar una voz del cielo? Bueno, depende, hermano, de cómo esté, bajo qué condiciones, ¿verdad? Pero que se le diga: ahora, ¿sabes qué? Ahora se te va a quitar esto. Se te cierra la puerta del trabajo, se te cierra la puerta de bendición de esto, se te cierra esta bendición así y así y así, porque no me diste la gloria. Yo le digo una cosa: más vale que nos vayamos poniendo muy cooperativos para darle la gloria y la honra al Señor, porque Él merece toda la gloria, merece toda la alabanza, todo el honor, todo nuestro reconocimiento. Nada es nuestro, todo se lo debemos a Él. Nada. Y aún, hermano, todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos va a dar, y aún todo lo que viene, todo es de Él. Amén. Todo completamente. Un comentario más. ¿Por qué Dios cierra puertas? Porque Él sabe tener cuidado de nosotros. Amén. ¿Por qué lo cerró? Porque tiene cuidado de nosotros. Porque Él tiene un propósito. Conforme a los llamados hay propósito, y cuando Dios está peleando por sus propósitos, nos va a cerrar puertas, porque sabe Él tener cuidado de nosotros. Amén. ¿Somos descuidados? Sí. Y a veces por la misma naturaleza somos descuidados. Job decía: vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Bendito cuidado de Dios para con nosotros, que hasta el día de hoy Dios ha tenido cuidado de nosotros, y en muchas de las ocasiones ni siquiera nos hemos dado cuenta, pero Dios nos ha cerrado puertas. Él sabe lo que hay detrás de esas puertas. Amén. Y Él sabe tener cuidado. Escuchábamos un comentario, si no mal recuerdo, de la pastora. Decía ¿cómo queremos sacar la lotería? ¿Cuántos quieren sacar la lotería? Dice, pero ¿sabe el Señor por qué no nos da la lotería? Porque saliendo no se encuentra un paquete grande ahí, todo negro, amarrado, bonito, con cuánto le gusta, con unos cuantos miles, millones por ahí, no sé. Oh, hermano, me encontré, y hasta se le va la respiración. Dice, la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Gloria a Dios. Pero ¿sabes por qué no te la encuentras? Porque Él sabe tener cuidado de nosotros. Porque sabe que después ni siquiera nos vas a hablar, ni siquiera vas a venir. Amén. Dice la palabra aquí: no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. No se adormecerá, va a estar vigilante, va a estar ahí al pendiente, ni dormirá el que guarda a Israel, y ponga ahí su nombre en lugar de Israel. Y Él guardará, claro, nos cuidará. ¿Tendrá la facultad, hermanos, de ver nuestro entrar y salir, nuestro levantar, nuestro acostar? Claro que sí. Cierra la puerta, hijo, no quiero que te pierdas por los propósitos que tengo para tu vida. Cierra la puerta. Amén. Llega el momento que en la vida veía este análisis muy rápido que Dios ponía en mi mente, y decía: Señor, es verdad. Qué sabiduría de Dios. Cuando nacemos, Dios abre la puerta de la vida en la persona, y cuando muere, Dios cierra la puerta de la vida de la persona. Y un día se nos va a cerrar la puerta. Suavecito, porque todavía no, Señor, aguántame. Todavía no, Señor. Amén. Pero ese es el ciclo que Dios permite. Y un día Dios va a cerrar la puerta. Y es necesario. Diga conmigo: es necesario. Es necesario. Hasta ahí. Dios permite que se cierren esas puertas con este punto 5, y pasamos a la segunda parte.
para no descuidar los propósitos para nuestra vida. ¿Por qué no cierra puertas? Porque jamás Dios va a descuidar los propósitos que tiene para nuestra vida. Era propósito de Dios que usted viniera y se reuniera aquí, que llegáramos aquí, que estuviéramos en esta reunión. Sí, amén. Era el propósito de Dios. Cerró Dios atrás, cerró. Nos cambió el panorama, amén. Nos hizo ver algo diferente, amén. Cumplió sus propósitos, amén. Y aquí estamos por la gloria de Dios. Ahora, ¿Dios tiene propósitos más adelante? Claro, ya están trazados, ya están designados, solamente que ahora Dios nos está cuidando. Damos pasos como iglesia, Dios nos cuida. Amén. La próxima semana vienen ya actividades con los chicos, bendito Dios por ello, que va a ser ciertamente como un reto, como un desafío, como algo muy, muy laborioso, pero ese es parte de un propósito de Dios para los niños y para la iglesia. Pero vienen más propósitos y Dios es el más empeñado que se cumpla, aun cuando para nosotros de repente no. Pero para Dios, Dios sí tiene cuidado. Dios los va a cumplir conforme a sus bondades y va a permitir que los propósitos que tiene para la iglesia se cumplan conforme a sus bondades. Y se van a cumplir. Pero también Dios va a permitir que se cumpla el propósito abriendo puertas y cerrándolas también. Amén. Decía el salmista David: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y no lo va a desamparar. Jehová lo cumplirá. Y tal vez lo que ahorita estamos viendo, conforme a los propósitos, más adelante veremos lo que ahorita no vemos. Vamos a tener lo que no tenemos. Vamos a palpar lo que ahorita no palpamos. Pero los propósitos de Dios se van a cumplir. Amén. Los propósitos de Dios se van a cumplir. Digan amén. Repita conmigo, más bien, vamos a ubicarlo bien. Repita conmigo: los propósitos de Dios se van a cumplir. Los propósitos de Dios se van a cumplir. Me guste o no me guste, se van a cumplir. Bien, pasamos a la segunda parte. Decía el salmista David: Jehová cumplirá su propósito en mí. Así como traemos los propósitos, que todo lo que suceda, todas las cosas nos ayudan a bien. Se abren puertas de bendición, pero también se cierran, no se cierran y se abren. Esto es conforme al propósito, conforme a su propósito para los llamados a la comunión con Jesucristo, llamados a ser santos, pero también llamados a ser siervos. Ahora bien, cuando Dios abre puertas, debemos de reconocer que lo abrió. Estamos en los designios de Dios, estamos en los planes de Dios y estamos en la voluntad de Dios. Él es el que va a abrir puertas. Amén. Le decía en la lectura que hicimos al principio: yo conozco tus obras, pero aquí yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Diga conmigo: puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y cuando Dios dice nadie la puede cerrar, aunque el diablo quiera meter las manos, el Señor se lo prohíbe. El Señor le pone límites, le pone un alto. Esa puerta es abierta para mi hijo, para mi hija, y esa puerta permanecerá abierta. Amén. Dígale al hermano que tiene a un lado: eres una puerta de bendición. Pero póngale una sonrisa, algo agradable. Amén. Mire, hasta nos pusieron en el ambiente. ¿Verdad? Eres una puerta de bendición. Poquitos amenes. Eres una puerta de bendición. Aunque algunos no se la crean, estoy viendo sus caras. Ezequiel 48:31. Ezequiel 48:31 dice: y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. 3 puertas al norte: la puerta de Rubén una, la puerta de Judá otra, y la puerta de Leví otra. Viene hablando de una ciudad en donde Dios le establece qué nombres tendrían las puertas y a qué puertas se referiría. Y las puertas de la ciudad, tu familia, su familia, serán según los nombres de las tribus de Israel. Puertas
la puerta de Rubén, la puerta de Judá. Yo veía, Señor, ¿por qué, Señor, no le ponemos nuestro nombre? La puerta de Saúl, la puerta de Fátima, la puerta de Lady, la puerta de cada uno de ustedes son una puerta de bendición. ¿Sí, amén? Amén. Gócese, usted es una bendición. Dios ha abierto esa puerta para alguien, para su familia, para los suyos. Para alguien, usted es una bendición. Amén. Pero ¿qué cree? Que a veces por todo lo que traemos encima, por las cuestiones, por apreciaciones incorrectas, que nos ponemos en un plan de minimizar lo que Dios nos ha dado. Y a veces lo tomamos con una actitud de desprecio, de rechazo, y le damos la apreciación incorrecta. Pues, ¿quién soy yo, hombre? Hay una basura, de repente una porquería, de repente bien miserable, de repente un gusano bien arrastrado. Dios no tiene eso. Un padre, el Padre de gloria, no es así. No hemos aprendido así de Cristo. No se menosprecie, no se desvalorice, no cambie esa actitud que Dios le ha puesto de ser una puerta de bendición, y que usted está puesto para bendición donde Dios lo ha puesto. Amén. Si Dios nos ha dado esa gracia de ser una puerta de bendición, vamos respetando lo que Dios nos ha dado y vamos convirtiéndonos en una puerta de bendición. Amén. José el soñador, ¿usted se acuerda? Quiero referirme un poquito a esto. José el soñador, se le cerraron las puertas entre sus hermanos. Sus hermanos lo venden. Primeramente intentan matarlo, quieren cerrar la puerta de la vida con él. Dios no se lo permite. Entonces José, el amado de su padre Israel, lo toman, lo llevan y lo venden como esclavo a una caravana de madianitas cuando es llevado a Egipto. Y ahí lo vuelven a vender a un hombre llamado Potifar, quien fue el capitán de la guardia de Faraón. Y ahí empieza la trayectoria de su vida. Se le cierran unas puertas, pero Dios permite se le abren otras. No tenía nada, pero Dios le empieza a bendecir, de tal manera que estando como sirviente en la casa de Potifar, Dios hace que José encuentre gran favor con este varón y empieza a abrir puertas de bendición para él. Por causa de lo que pasa con esta mujer, con la esposa de Potifar, no lo voy a comentar, quiero ir más adelante. Es llevado entonces por consecuencia a la cárcel, pero con la ayuda de Dios José interpreta los sueños de algunos que estaban ahí y les da la interpretación, así como que uno de ellos, de los prisioneros, será liberado, el otro será ahorcado. Tiempo más adelante Faraón empieza a tener sueños donde él pide la explicación y dice: yo necesito, yo Faraón, que alguien me explique lo que acabo de soñar. Tuvo una situación muy perturbadora. Detrás de ello alguien le dice: oh, conocemos a alguien que puede darle la interpretación de este sueño, nuestro estimado Faraón, querido Faraón, se lo vamos a traer. Entra ahí en su trabajo José, le da la interpretación y le dice: son 7 años de extrema bendición y abundancia, pero también dentro de los sueños que tú decías vendrán 7 años extremos de hambruna en toda la tierra. Y Faraón reconoce lo que tenía José, lo levanta, lo establece, lo bendice y lo hace jefe administrador por sobre toda la tierra de Egipto, casi el segundo, y ahí se queda. Sin embargo, en los 7 años de hambruna, alcanzó la hambruna hasta Canaán, donde vivían sus hermanos y su padre. Dios lo había transformado en una puerta de bendición. Dios lo había transformado en un vaso de bendición. Todo lo que se dio atrás, y casi de película, cuando usted lee la vida de José, es casi una película, se encuentra que Dios no se le olvidó en convertirlo en una puerta de bendición. Y cuando llega la hambruna, los hermanos de José empiezan a buscar, llegan con él, y José los empieza a identificar
Y en ese cuadro de familia, él siente, él dice, son mis hermanos. Los que vienen a buscar comida son ellos. Hace algo por ahí, me lo brinco también porque voy a llegar a esa parte. Manda a pedir entonces como resultado a su padre, su familia, y que vengan a él, porque él se va a encargar de suplir todas sus necesidades y de darles también cobijo, abrigo y casa. Y les decía, y no les faltará alimento. José, que cuántas puertas se le cerraron por causa de sus hermanos, ahora se había convertido en una puerta tremenda, grandísima de bendición. Amén. Yo decía, si este cuadro hubiera sucedido con un mexicano, déle la interpretación que usted quiere. Cuando parecía que no se abrían puertas de bendición, José se convirtió en ella para bendición de su familia. Voy a esto. Convirtámonos, hermanos, en una puerta de bendición para nuestra familia. Somos llamados a eso. Tenemos propósitos. Vamos a convertirnos en una puerta de bendición. Aún en donde no creamos, Dios puede abrir puertas a la manera de Él. Creo que, hermano, una de las tareas que tenemos hoy en día es pedir que Dios abra puertas de bendición. Vemos a veces nuestras necesidades, vemos lo que nos pasa, vemos lo que nos sucede, vemos la realidad. A mí lo que me gusta del Evangelio, que el Evangelio es real, es práctico. Amén. Y la oración es práctica. Y entonces tenemos que entrar al terreno de oración para decirle, Señor, abre puertas de bendición. Amén. Pero también, déjeme retomar eso que decía hace unos momentos. A veces tenemos que orar y decirle, Señor, yo quiero cerrar una puerta de años atrás. Y pregunto, ¿habrá alguna puerta que traemos por ahí pendiente de cerrar? Tenemos que cerrar puerta. A veces Dios dice, no te bendigo de esta manera hasta que cierres. No puedes entrar a esta puerta mientras no cierres la otra. Y tenemos que pedirle a Dios que cierre esa puerta. Pero también, óigame bien esto, hay puertas que nosotros tenemos que cerrar. Dios no las va a cerrar porque Él no las abrió, nosotros las abrimos. Y entonces tenemos nosotros que cerrarlas, sí. Y Dios está esperando que las cerremos para que vengan cosas mejores, tiempos mejores, puertas grandes abiertas de bendición para nuestra vida. Parte de nuestra oración al final le vamos a decir, Señor, permíteme cerrar, creo que tengo autoridad para cerrar esta puerta. Yo la voy a cerrar porque sé que vienen puertas mejores, cosas mejores más adelante, puertas de bendición, puertas que tú tienes abiertas ya, dispuestas y disponibles para mi vida, y será una bendición. ¿Puertas de qué? Usted sabe qué puerta es. Puerta de amargura, puerta de ira, puerta de maledicencia, de groserías, puertas de alguna maldad que todavía domina por ahí, puerta de celos. ¿Habrá celos todavía? Es necesario cerrarla en el nombre de Jesús. Los celos agotan, desgastan, rebotan en la cabeza, hacen cosas por ahí, desconfían, rompen, destruyen. Que cerrar la puerta en el nombre de Jesús. Contiendas, disensiones y más, y otras cosas por ahí, se tienen que cerrar en el nombre de Jesús. Amén. Abrir puertas donde es necesario, Dios lo sabe. Cuando el pueblo de Israel iba en el desierto, parecía que todo se le había cerrado. Cuando camina en el desierto, dice la palabra de Dios que llegaron entonces a un lugar llamado Elim, donde había palmeras, pero también había fuentes. Y yo quiero imaginar al pueblo de Israel caminando en el desierto, y muy allá a lo lejos alcanzaron a ver algo, la punta de las palmeras, y entre más avanzaban veían algo. Oh, allá hay algo, es un pequeño oasis, se alcanzan a ver las palmeras, y si hay palmeras es que ahí hay agua, y si hay palmeras es que ahí hay bendición. Pero tuvieron que avanzar para encontrar esa puerta de bendición. Y cuando llegan ahí, encuentran un descanso y encuentran una bendición. Lo digo por esto.
aún en el lugar más imposible, ahí Dios puede abrir puertas de bendición para su vida. El lugar más difícil se puede convertir en un lugar de bendición. En el lugar más complicado, Dios puede tener ahí una bendición para usted. Amén. Lo que es imposible para el hombre, usted lo sabe. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Isaías 43 dice: las fieras del campo me honrarán, viene escribiendo ahí el profeta también de Dios, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Habrá bendición del lugar menos pensado, inesperado. Dios puede abrir ahí ríos de bendición, aguas en el desierto, pozos donde falte la bendición llegará. Pero vea esto, tenemos que cerrar para poder abrir. Escuchaba la oración hace unos momentos de quienes estaban ministrando y decíamos: tenemos que cambiar. Y yo decía: sí, Señor, es verdad, tenemos que cambiar. ¿Cómo vamos a recibir si no hay un cambio? ¿Cómo vamos a obtener esas puertas de bendición si primeramente nos ha cerrado algo? Tenemos que cerrarlo en el nombre de Jesús. Y bien, quiero terminar, hermano, porque sé que viene algo más por ahí y los chicos van a tener actividad aquí, preparar todo para el día de mañana, espacios y lugares y salones para que los chicos estén bien el día de mañana. Y hermano, solamente quiero terminar con esto. Jehová, Dios de los ejércitos, cumplirá sus propósitos, con puertas cerradas, pero con puertas abiertas. Creo que lo mejor es cerrar una, dos las necesarias para que vengan tiempos de bendición, puertas de bendición abiertas para Sinaí. Amén. Hay presencia de Dios en Sinaí. Hay gloria de Dios en Sinaí. Amén. Pero también tenemos que ver que si Dios va a abrir puertas, tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, que no se fugue nada por esas puertas que están abiertas, se tienen que cerrar, que nada se escape, que todo esto esté dentro del propósito de Dios. Amén, ¿está de acuerdo? Amén. Y oraremos también: Señor, abre puertas de bendición. Amén. Quiere, hermano, oramos, póngase de pie, vamos a orar en el nombre de Jesús.